9:15. Permítame darles un consejo. Paloma San Basilio en concierto este 29 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar. Un concierto imperdible. Si usted compra las entradas hasta el 29 de abril, tiene un 40% de descuento. Es el show imperdible de Paloma San Basilio. Bueno, está ya con nosotros Zaida Rovira, es la gobernadora del Guayas. Un gusto tenerla aquí de manera presencial. La caída del puente de Daule, señora gobernadora, pone en peligro una zona de enorme importancia agrícola. ¿De qué forma se está ayudando a los campesinos afectados? Bueno, primero un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por permitirme compartir con la ciudadanía lo que estamos haciendo desde la gobernación, o sea, desde el gobierno. Claro, en este momento tenemos esta situación tan compleja que es, primero hay que decirlo, ¿cómo es? El mantenimiento de los puentes, de las carreteras. Ayer estuve haciendo, y de las carreteras me refiero a las que están concesionadas a la prefectura. Ayer estuvimos haciendo un recorrido y hemos podido evidenciar que están otros puentes en peligro de caer. Lo que pasó con el puente que conecta Daule con Novol es una tragedia anunciada. Completamente anunciada, que no solamente ha dejado la terrible pérdida de 5 vidas y las personas heridas, las pérdidas económicas porque perdieron sus transportes, su medio de vida, no solamente eso, sino que además ha dejado sin agua a varios cantones de la provincia y que además estos cantones no están siendo atendidos adecuadamente por la prefectura. A ver, me van a decir, pero sí, la competencia del agua es de los municipios. Recordemos que están sin agua estos cantones, entre ellos Lomas de Sargentillo, Daule, alguna parte de Salitre, Novol, están sin agua porque se produjo el colapso del puente. Y aquí vamos a hacer toda la historia de por qué responsabilizo directamente a la prefectura del Guayas, no solamente de la tragedia que ocurrió con el colapso de este puente, sino además de las que puedan ocurrir con otros puentes que no tienen y no han tenido mantenimiento alguno. Es necesario un trabajo mancomunado, gobierno nacional, gobiernos seccionales, porque la postre, cuando estamos hablando de precautelar la vida de las personas o de ser preventivos, que no ocurra otra desgracia, para darnos cuenta que eso requiere mantenimiento. Bien dice usted, sin duda hay varios puentes que están en situación similar, además la agresión de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ¿se puede llegar a trabajar de manera coordinada o no hay diálogo con la prefectura del Guayas y usted, representante del Ejecutivo Nacional aquí en la provincia? Bueno, es evidente que como gobierno nacional siempre hemos tenido las puertas abiertas para poder dialogar, para articular acciones en beneficio de la ciudadanía. Y está demostrado, estamos trabajando con algunos municipios de la provincia, pero municipios que entienden, autoridades locales que entienden que lo primero es atender a la ciudadanía, que no se trata esto de una competencia por quien llegó primero, por quien tiene más me gusta en sus publicaciones, y lo peor, que no se trata de la campaña electoral, pues que es lo que a mí me preocupa, que muchas autoridades estén direccionando recursos que son para la atención de la ciudadanía en las campañas, pues eso es lo más grave de todo. Entonces, cuando contamos con autoridades que se burlan de la desgracia del pueblo, no podemos conversar. Miren lo que pasó ayer. Miren lo que pasó cuando la Secretaría de Gestión de Riesgos solicita, la Secretaría, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nuestro bloque de asambleístas ha solicitado formalmente los datos a la prefectura sobre el mantenimiento preventivo de este y otros puentes, y lo que vemos es que la señora prefecta llega con 4 cajas llenas de basura, de papeles de reciclaje. Ya hoy día el secretario de Riesgo va a informar qué es lo que le entregaron, que el 70% no corresponde a nada relacionado con eso, pero lo peor es que nos diga a todos los ciudadanos, aquí está la información, que las otras instituciones se la compartan. O sea, una autoridad que se burla de 5 muertos, porque eso es lo que está haciendo, pues, al no transparentar la información, al no decir, no hice el mantenimiento o lo hice en tales fechas. ¿Por qué no quiere decir la verdad? Gobernadora, buenos días. Un poco para entender la situación que se está viviendo con esta caída del puente. Yo estoy revisando aquí el artículo 11 de la Constitución que dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, y dice:
el Estado, sus delegatarios concesionarios y toda persona que actúe en el ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas públicas en el desempeño de sus cargos. Ahí dice que bueno, que el Estado ejercerá el derecho de repetición. En este caso, yo sí quisiera que nos aclare, ¿la competencia de mantenimiento de este puente estaba en manos del gobierno central o de la prefectura del Guayas y de sus concesionarios? De la prefectura y sus concesionarios. Ahora, me van a decir, pero ¿hasta dónde avanza la competencia o la responsabilidad de cada institución? Este puente básicamente sí corresponde al eje vial, pero estaba ya hace alrededor de 25, 24 años ya entregado a la prefectura. La prefectura concesiona a una empresa privada. Sin embargo, como usted lo acaba de leer de la norma constitucional, es la autoridad la que contrata o concesiona los servicios. Entonces es la autoridad la que tiene que responder. No pueden decirnos ahora simplemente es que pasaron más carros de los que tenían que haber pasado, porque incluso el control le corresponde a la autoridad. Nosotros no tenemos, o los ciudadanos no tienen que reclamarle a la empresa concesionaria, sino a la autoridad que es la prefectura, que ahora nos están diciendo simplemente pasaron carros más allá del tonelaje debido. Pero también ya el ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque, lo ha explicado a la saciedad. El tonelaje impuesto no es para el puente, sino para el vehículo. Nadie coge y se baja estando ahí al pie del puente y dice, oiga, ¿cuánto pesa tu carro? ¿Cuánto? A ver, sumemos a ver si pasamos todos. No, pues, es absurdo. Le competía y le compete a la prefectura, a la prefecta, a realizar todas las gestiones tendientes a mantenimiento, a control de peso, a control de carga, a todo lo relacionado a que esos puentes que están en su competencia realmente presten la seguridad a la ciudadanía. Porque imagínense ustedes, esto reventó ahorita con la caída de este puente, pero ya estamos viendo en redes sociales, ya recibimos las denuncias de otros puentes que están también al borde del colapso y la prefecta simplemente nos dice, vayan, compártense la información. A mí no me interesa, yo no tengo por qué transparentar nada. Cuando es todo lo contrario. En este momento donde tenemos 5 personas muertas, 5, y aunque fuera una sola, una vida para el gobierno de Daniel Noboa, es determinante, pues, es lo más importante. Pero no vienen a decir, toma, ya está, te dejo 4 cartones de basura, compártetelo entre todas las instituciones, compártanlas entre las instituciones, y a mí ya no me molesten. Eso no lo vamos a aceptar. Señora gobernadora, el gobierno nacional anunció que incrementará los bonos sociales para la población más vulnerable. En el caso de la provincia del Guayas, ¿de cuántas personas hablamos? ¿Cree usted que esa ayuda es necesaria? Bueno, creo que tendríamos que analizar a la luz de lo que tenemos ya dentro de lo que se llama el piso de protección social. Lo que pretendemos y la iniciativa del presidente es justamente fortalecer y aumentar ese piso de protección social que es mínimo, que le permite a la ciudadanía tener recursos para subsistir. Pero también, claro, dentro de ese piso de protección social también tenemos que buscar los mecanismos para que las personas no vivan eternamente de los bonos y pensiones, y básicamente de los bonos. Ahora, con la situación de emergencia, naturalmente que se requieren de bonos y de ayudas sociales, pero que estas deben ser temporales y condicionadas, que es lo que hemos buscado desde el principio. Yo creo que esta situación que vive el país nos permite abrir ese debate y sobre todo de cara a lo que el presidente está realizando. Aquí tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, Jóvenes en Acción, que es de antes de los desastres naturales, pero que se amplía 2 meses más justo por esta situación que estamos viviendo con los desastres naturales. Esta iniciativa es condicionada y temporal. Primero fue de 3 meses, se amplía 2 meses más y está condicionada a que el beneficiario realice actividades en algún ministerio ejecutor. Acá y con Jóvenes en Acción tenemos 3 ministerios, ¿no? Transportes y Obras Públicas, Ambiente y Agricultura. Ahora, los
los que ha anunciado el presidente también van en la misma línea. Tenemos el crédito para emprendimientos, que ahora va a estar también a cargo de no solamente del MIE, sino también del IEPS. Este es uno que está en proceso de construcción, que ya nos darán informaciones en los próximos días, pero que va dirigido a las personas emprendedoras. Y está también el bono para las personas, para los agricultores que han perdido sus cosechas ahora. Este es un bono también. Ecuatorianos en Acción. Y Ecuatorianos en Acción, claro. Ecuatorianos en Acción. Ecuatorianos en Acción es por 2 meses por una cantidad de $400. ¿Qué es lo importante de todo esto? Repito, es que ya no estamos hablando de que te vamos a dar un bono con el cual vamos a gravar la economía nacional para toda la vida, como más o menos nos ha ocurrido con este bono de desarrollo humano, ¿no? Y que al final del día son utilizados políticamente después. Con esto, el presidente Daniel Noboa está actuando de forma responsable, está fortaleciendo a las familias que sufrieron todas estas desgracias y además está fortaleciendo la dignidad humana de estas personas, porque no se trata de, toma, aquí te estoy regalando, aquí no hay lo que por ahí dicen, no es por época de campaña, no, te estoy dando una cantidad de dinero para que tú puedas levantarte y tienes que hacer actividades. Ahora tenemos 7 ministerios ejecutores en los que las personas van a desarrollar diferentes actividades y eso no solamente le va a ayudar, sabes, aquí está el dinero, cómprate algo para que puedas sobrevivir. Es la actividad lo más importante, porque las personas reconstruyen su plan de vida. Están activos, saben que puedo hacer algo, puedo trabajar. Muchas de estas personas nunca han tenido esta oportunidad y ahora la están teniendo con el presidente Daniel Noboa. Vale la pena hacer referencia a lo que fue el debate en el primer eje, el de educación. Al inicio, la señora Luisa González atacaba al presidente Daniel Noboa. En el ámbito educativo decía, ustedes que no hacen nada por las unidades educativas, que no hay el mantenimiento y demás. Y dice, ustedes pues no han hecho más infraestructura en lo educativo. Y yo recordaba, por mi profesión, por mi trabajo, trato de estar siempre informado y además relaciono los hechos del presente y del pasado. Y venía a mi memoria en ese instante, cuando veía el debate, que por el año 2000 en el Ecuador habían 24.000 unidades educativas en el Ecuador. Llegó la Revolución Ciudadana, 2007, en el gobierno del señor Rafael Correa, y se le ocurrió reducir la cantidad de unidades educativas y de 24.000 redujo a 17.000. Así nomás cerró 7.000 locales escolares. Entonces, cuando ella acusa al presidente, claro, no tenía él el dato podía haber dicho, ¿de qué estás hablando? Si ustedes han reducido 7.000 unidades educativas. Entonces, hay mucho de mentira en lo que se expresa y se dice, y especialmente atacó en el ámbito de lo social, de la salud. Y es ahí en donde le pregunto a usted, así como ellos pintan, está la realidad de atención en el ámbito social por parte del gobierno. Bueno, recordemos que tenían ejes específicos y uno era la educación, otro era la salud, que tienen que ver, que son, diría yo, los pilares del eje social en nuestro país y en cualquier sociedad. Y no, por supuesto que no, creo que todos los ecuatorianos nos dimos cuenta de las mentiras que quisieron posicionar, pero claro, pues estamos hablando de una candidata que tiene hasta un alias, pues entonces, por supuesto que vamos a enfrentar a mentiras y de mentiras de esta naturaleza. Hoy día, antes de venir, justamente le estaba escuchando a la ministra de Educación en una entrevista referirse a estos temas, justo lo que usted acaba de decir. Sí, fue en el gobierno de Rafael Correa en que se cerraron las escuelas. Se cerraron las escuelas que estaban en los sectores rurales. Se le impidió el acceso a los niños a esas escuelas y además se dejó sin trabajo a los docentes de esas escuelas con el pretexto o este programa de estas escuelas del milenio, que también fueron una gran estafa. Recordemos que todavía tienen al país endeudado con $90 millones, pues, por producto de estas infraestructuras enormes que están todavía ahí botadas. Vaya pues a ver qué está pasando con el Colegio Réplica Rita Lecumberri. ¿No está acaso abandonado?
infraestructuras que dejaron para que luego sirvan de guaridas de las bandas delictivas. Entonces, no, estas cosas estas mentiras caen por su propio peso. Le escuchaba a la ministra de Educación informar que se ha hecho una intervención en infraestructura de más de 12.488 establecimientos, que eso que dijo la candidata con alias, por cierto, que se había descuidado el 90%, que el 90% de la infraestructura estaba destruido de la educación, es falso. Si realmente falta un 17%, ese 17% que dista mucho del 90% que decía ella, está dentro de la planificación ya. Pero ¿por qué hago hincapié en esta cantidad? Que lo que tenemos que intervenir es un 17%, porque la intervención ha sido masiva. Ha sido enorme lo que se ha destinado a educación y además se ha saldado deudas históricas. Recordemos también que tenemos a estas educadoras rurales, a las que no se les había pagado desde hace tantos años, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, que esta fue una deuda que pagó el presidente Daniel Noboa, que es uno de los grandes hitos, porque a estas educadoras no les quería pagar nadie. Entonces, se han saldado deudas históricas, se ha invertido en infraestructura de educación, no se ha despedido docentes, como se dijo, que qué van a hacer con los docentes despedidos. No se ha despedido, al contrario, se ha fortalecido y se ha cubierto las deudas que se tenían. Educación es una de las áreas más atendidas por el eje social, y se lo digo yo con conocimiento de causa, que hasta hace un mes y 2 semanas, estoy contando los días, hasta hace un mes y 2 semanas fui presidenta del gabinete sectorial social. Entonces hemos invertido en el área social. Eso se cae fácilmente cuando le estoy dando los números y las deudas con las que nos dejaron. Gobernadora, la primera entrevista del día fue con el ministro Reinberg y nos hizo pues una explicación bastante clara respecto de lo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad. En ese eje, la gobernación, ¿cómo apoya al Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado? Ustedes son parte de los operativos, hay un contingente, ustedes inician los expedientes. Sí quisiera que nos ubique un poco, porque el ministro nos comentó de la ayuda que está recibiendo también por parte de la gobernación del Guayas. Sí, es importante que la ciudadanía tenga claro cuáles son las competencias, las funciones de las instituciones, justamente para poder acceder a los servicios. En el caso de gobernación, como representantes del presidente en territorio, nosotros estamos encargados, gobernadores y gobernadoras, de aterrizar las políticas públicas en todas las materias, tanto en el eje social como las que se emiten desde el bloque de seguridad. Y eso lo hacemos también vinculando estas 2 grandes políticas, por decirlas de alguna manera, las que emite el eje social y las del bloque de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Recuperando los territorios, porque esta pelea no se trata solamente de la labor tan loable que está realizando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Eso lo aplaudimos, pero el trabajo de ellos se ve complementado con el rescate del tejido social. Y esto a través de el acercamiento de los servicios a los sectores más abandonados, más olvidados, más lejanos, los cooptados por la delincuencia. Nosotros estamos trabajando en esos sectores. Por ejemplo, ayer estuvimos en Milagro entregando con CENEL 18 camionetas para que puedan servir para el trabajo de iluminación, para poner los postes de luz, los medidores. Eso es importantísimo, es muy importante el trabajo que realiza, y les pongo un solo ejemplo, el trabajo que realiza CENEL, iluminando la ciudad. Recordemos, las ciudades, además, recordemos que estos lugares oscuros son los lugares que buscan las bandas delictivas para operar. Recordemos que estos lugares cooptados por las delincuencias tienen también sus mecanismos de gobernanza interna, porque aunque nos digan que no, estamos en un conflicto armado interno y ellos tienen sus estructuras. Entonces, estos lugares no están regularizados por CENEL, estos lugares se conectan y son las autoridades delictivas, por decirlo de alguna manera, las que cobran energía eléctrica, y eso es lo que tenemos que terminar, y esa es la otra parte con la que estamos
actuando, interactuando activamente con el bloque de seguridad. Entonces, vamos, conectamos la energía eléctrica, les ponemos los postes de luz, les damos esa seguridad que necesita la gente. Ya saben que pueden caminar por esos lugares donde antes no podían porque les iban a asaltar. O saben que aquí está la autoridad del Estado, aquí está la empresa que está regularizando. Ya ustedes no le van a pagar a los delincuentes que vienen aquí a vacunarlos. Aquí se va a pagar ya legalmente el consumo a CENEL. Muchísimas gracias, Zaida Rovira, gobernador del Guayas, con nosotros. Antes del corte, informarles que caen las muertes por sobredosis en Estados Unidos, una reducción histórica del 25%. Un informe revela que el impacto del fentanilo en la mortalidad por